1%, la parte de la electricidad, pero miren ustedes esta parte en plomo, que es básicamente la componente de los productos en base de petróleo, ¿no? Entonces, esto lo que nos está diciendo es que tenemos que hacer algo en relación a los combustibles que se usan en nuestra matriz energética. De no hacerlo, entonces la pregunta es si nuestro crecimiento económico es sostenible. Y justamente esa es la investigación que les voy a presentar. Fíjense ustedes que aquí en términos de consumo el sector transporte representa prácticamente el 44% de toda la energía que se consume. Entonces, ese 44% básicamente está alimentado, digamos, por el diésel, las gasolinas, y lo que tenemos que ver es cómo entonces descarbonizamos esa componente del transporte, y para eso están las diversas propuestas que van a plantear durante la investigación en el tema del transporte marítimo, en el tema del transporte pesado. Pero aquí está la lógica entonces de por qué es que nos focalizamos al sector transporte. Insisto, es el sector que demanda mayor cantidad de energía, un 44%, y esa energía está asociada a hidrocarburos, y esos hidrocarburos son los responsables del CO2 que tenemos en el Perú. Obviamente también debo precisar que en el Perú, dentro de las emisiones de CO2, no solo es la energía la que genera esta preocupación, sino fundamentalmente el tema de la deforestación, ¿no? Y aquí tenemos, fíjense ustedes, cómo se han incrementado las emisiones del Perú, contado, digamos, del 2004, en el que aparece el gas natural, hacia el 2016, ¿no? Prácticamente en un 90% se han incrementado los niveles de emisión, y esto considerando que obviamente el Perú ha crecido a unas tasas interesantes económicas, pero fundamentalmente porque hay un cambio en la matriz energética, como ustedes vieron en las anteriores gráficas, donde entra el gas natural a partir del 2004, ¿no? Y aquí también tenemos otra racionalidad de por qué deberíamos estar interesados en diversificar esa matriz, porque como ustedes pueden observar, prácticamente lo que hacemos es importar estos combustibles. Entonces, por un tema también económico, resulta interesante el poder diversificarnos y reducir esta parte de los combustibles fósiles. Entonces, la gran pregunta que viene en la investigación es, revisando la literatura, ¿qué cosa encontramos en relación a la sostenibilidad? Tenemos, digamos, lo que expresó Nicholas Stern, el profesor Nicholas Stern, sobre sus recomendaciones en cambio climático. Y él dijo dos cosas fundamentales que se pueden hacer en relación al problema del cambio climático. Lo que él recomienda es medidas de eficiencia energética por el lado de la demanda, hacer medidas de eficiencia energética. Y dentro de esas medidas de eficiencia energética, uno de los pilares que actualmente se está llevando es, por ejemplo, la electrificación del transporte. Y también Nicholas Stern lo que dice es que también se puede hacer el tema de la inclusión de las energías renovables. ¿Por qué? Si estamos apostando hacia una electrificación de la energía, no tiene sentido electrificar el transporte si la matriz eléctrica todavía tiene un componente fundamental de hidrocarburos. Recordamos que en el país básicamente tenemos hidroeléctricas y el gas natural para la producción de electricidad. Pero el gas natural también tiene un componente importante de emisiones de CO2. Para darles una idea, si queremos representar el gas natural, compararlo contra el carbón, tenemos una reducción del 80%. Pero si comparamos el gas natural contra el diésel, la reducción es de 38% nada más. Y si lo comparamos con el GLP, de un 21 o 22%. Entonces, lo que es interesante precisar es que cuando se dice que el gas natural es un combustible limpio de transición, en realidad esa idea viene de los estudios que hacen en Norteamérica o en Europa, donde obviamente el carbón es el elemento fundamental. Obviamente comparar una reducción de 80% resulta interesante, pero en nuestro caso, nuestra matriz no tiene carbón, como han visto, sino es básicamente contra el diésel. Entonces, lo que tenemos que sincerar acá en el país es que estamos reduciendo básicamente 38%, pero no ese 80% que suele decirse cuando muchos manifiestan que nuestra matriz eléctrica es una matriz limpia, ¿no?
Por otro lado, tenemos la curva inversa de Kuznets, que lo que expresa esta curva inversa es que los países, a medida que van creciendo económicamente, empiezan a tener una economía industrial, y esa economía industrial se basa sobre fuentes energéticas que empiezan a emitir CO2, de manera que hay una relación directa entre crecimiento económico y emisiones de CO2. Pero a medida que la economía va avanzando, va acumulando riqueza, empieza a preocuparse por el tema del medio ambiente y entonces uno tiene una curva U inversa, que lo que dice es que los países desarrollados empiezan a diversificar su matriz de producción. No solo se dedican entonces a una industria intensiva en energía, sino empiezan a ver, por ejemplo, las industrias de servicios, las industrias de finanzas, entre otras cosas, que no son intensivas en energía. Por otro lado, también tenemos la revisión de la literatura que expresa entre energía y crecimiento económico y sus hipótesis, ¿no? Hay una hipótesis que dice que en realidad no hay una relación directa entre energía y crecimiento económico, están desenganchados, ¿no? Y hay otra teoría que dice es que la energía es consecuencia del crecimiento económico. En términos sencillos, cuando aparece, por ejemplo, ¿no?, un mall en una provincia, ese mall o ese supermercado que aparece necesita energía y por lo tanto hay una necesidad energética. Entonces, la energía es consecuencia de ese crecimiento económico. Hay otra teoría que lo que dice que la relación va de energía hacia crecimiento económico, ¿no? Y la otra es que hay una retroalimentación. Entonces, todo eso me hace sentido en preguntarme, en realidad, en la formulación del modelo, ¿no? ¿Cuál será la relación entonces que hay para Perú entre emisiones de CO2 y el crecimiento económico, expresado a través de este crecimiento del Producto Bruto Interno? ¿Será una relación de Producto Bruto Interno hacia emisiones, como dice la curva de Kuznets en su primera parte? ¿Cuál será la relación entre el uso de la energía y las emisiones de CO2? ¿A mayor uso de energía, mayores niveles de emisiones de CO2? ¿O habrá una retroalimentación entre estas variables? Entonces, esa es la pregunta de la investigación. Y voy a ir directo a los resultados. Fíjense ustedes que aquí tenemos estos modelos econométricos que se ha utilizado a través de las fuentes del Banco Mundial para estas tres variables, ¿no? En los niveles de emisiones, el uso de la energía per cápita y el tema del PBI per cápita. Entonces, para el caso latinoamericano, hice un panel data del año del 71 hasta el 2014 y encontré que la elasticidad energética es de 0.79, positivo, es decir, una relación positiva entre energía y emisiones de CO2. Entonces, un crecimiento de 1% de la necesidad energética incrementaría en 0.79% las emisiones de CO2. Por otro lado, para Latinoamérica se encuentra que, haciendo las estimaciones que les comentaba de este panel data, encontré una elasticidad de 0.31. ¿Qué significa eso? Que si la economía creciera 1% en la economía, las emisiones de CO2 se incrementarían en 0.3%. Este análisis que acabo de culminar para el caso latinoamericano, que son 18 países del 71 al 2014, luego lo he contrastado para el caso peruano. Este es el caso peruano. Y ustedes ven en estos asteriscos, cuando vean estos asteriscos, significa que la variable, tanto estadísticamente como la teoría lo formula, entonces hay una consistencia, hay una sostenibilidad en el sentido que la energía per cápita tiene una relación directa con el nivel de emisiones de CO2. ¿Cuánto? 0.79, ¿no? Y para el caso también del crecimiento del PBI, también hay una relación positiva para el caso peruano, con lo cual he comprobado que lo que encontré para los países en vías de desarrollo, como los países latinoamericanos, se refleja para el caso peruano. En el caso peruano, lo que encontramos entonces es una relación positiva entre las variables, es decir, hay una relación positiva entre mayor uso de la energía y emisiones de CO2.
y también una relación positiva en mayor crecimiento económico y el nivel de emisiones de CO2. Por lo tanto, eso nos debería llevar a la siguiente reflexión. ¿Qué hacemos entonces si queremos un crecimiento sostenido, ¿no? Lo que tenemos que hacer entonces es, por el lado del enlace que hay entre economía y emisiones de CO2, diversificar en principio nuestra matriz de producción. Tender no solo a la industria intensiva en energía, como por ejemplo el sector minero, sino que también podríamos darle un mayor valor agregado a nuestra producción, de manera que aun cuando requerimos la minería, porque es uno de los sectores más importantes, lo que podríamos estar haciendo es medidas de eficiencia energética en esta industria, de manera que con la misma cantidad de energía podríamos producir más productos en el sector minería, ¿no? Y por otro lado también en la relación positiva entre energía y emisiones de CO2, donde habíamos visto que casi un 50% está en el transporte, la pregunta es con medidas de eficiencia energética, entonces, ¿cómo descarbonizamos las necesidades de estos hidrocarburos en nuestra matriz energética para que no haya una emisión de CO2 sostenida, ¿no? Entonces, es claro cómo podemos atacar estos problemas y lo que nos congrega el día de hoy en realidad es por esta parte de la energía en el transporte. Aquí podemos observar que en el nivel de emisiones de CO2, con un caso más concreto, la producción de la electricidad contribuye con un 19% a las emisiones de gases de efecto invernadero y por lo tanto a la parte de este calentamiento, ¿no? Entonces la pregunta que cabe es si no tiene sentido entonces el poder postular un mayor uso de las energías renovables no convencionales, porque un 19% de este nivel de los gases de efecto invernadero justamente está desarrollado por la electricidad, ¿no? Luego tenemos en la parte de la minería, por ejemplo, como propuesta, ir hacia los certificados de consumo limpio. En el mundo ya estas industrias intensivas en energía están exigiendo de sus suministradores que la energía tenga el mayor componente de energías renovables y sobre todo energías renovables no convencionales, ¿no? Y aquí tenemos, en el caso del transporte, preguntándonos aquí si la electromovilidad es o no es una opción para el Perú, ¿no? Y sabiendo que el desarrollo que tiene actualmente la electromovilidad, que es básicamente un transporte en ciudad y para un transporte particular, la pregunta es, ¿por qué no utilizar nuestro gas natural, en este caso como licuefactado, para el transporte pesado, sea terrestre o marítimo, que será materia de acá de las presentaciones que van a explayar en mayor dimensión el tema, ¿no? Entonces, en el tema del transporte multimodal, ¿cómo podríamos hacer ese uso más eficiente de la energía? Aquí hay algunas ideas de cómo es los modos de transporte, ¿no? Entonces, el transporte aéreo, el transporte por carretero, por ferroviario y marítimo. Como ustedes saben, en el tema del transporte, todavía la tecnología no ha tenido avances importantes. Sin embargo, en ese tema, como voy a presentar al final, ya hay un avión de 9 pasajeros que es totalmente, se puede movilizar con baterías eléctricas. O sea, ya eso es una realidad, ¿no? Claro que todavía no es para un transporte de pasajeros masivo, pero en la medida que la tecnología vaya avanzando y haya más densidad energética en las baterías, podría ser una posibilidad. En el caso del transporte por carreteras, tenemos las distintas movilidades donde una de las formas es pensar, ¿no?, en el uso de la electricidad en estos modos. En el tema del ferroviario, es obvio que en el transporte interciudades o dentro de las ciudades, como el metro, que lo tenemos, que ustedes saben es la parte motorizada eléctrica, es una realidad. Y también en la propuesta del transporte marítimo, donde también les voy a presentar ya que hay ferries que están funcionando con baterías eléctricas y en algunos casos con híbrido, ¿no? Entonces, estas son las opciones que se pueden ver y también para el transporte pesado, ¿no es cierto? Sobre todo aquí lo interesante que van a exponer los alumnos es
en la parte del transporte pesado y la posibilidad de usar inclusive el hidrógeno o el gas natural, y en el transporte marítimo, como les comentaba, las diversas posibilidades del transporte por barcos, no solo de personas, sino también del transporte en sí mismo, ¿no? Que son los ro-ro, que lo voy a explicar. Y acá tenemos, para que ustedes se den una idea de las equivalencias, ¿no? Por ejemplo, un tren que equivale a 100 unidades de carros que lleva este tren, que básicamente son tiene un largo de 2.000 metros, equivale a 385 camiones. Entonces, tiene algo de sentido pensar, por ejemplo, en utilizar para el transporte pesado los trenes, ¿no? Porque reemplazaríamos 385 camiones en un solo viaje, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los barcos, los Panamax, o estos barcos ya cargueros, que fíjense, por ejemplo, este representa a 2.116 camiones. Por eso es que en este tema, este transporte marítimo es fundamental por el volumen que involucra en su reemplazo, que podría ser llevado por tierra. Y ahí, acá les voy a presentar algunas propuestas, ¿no? En cuanto a las economías de escala, podemos ver en el tema de pasajeros, ¿no? Obviamente acá es que uno pueda caminar, ¿no es cierto? El auto lleva 5 pasajeros, el bus 50 pasajeros, y ahí vamos viendo las opciones que hay, ¿no? Entonces, en el tema de pasajeros, el que puede llevar mayor cantidad de individuos son los ferries que pueden transportar 1.500 personas, 1.000 personas. Entonces, tendrá sentido en zonas donde, por ejemplo, se juntan las islas o hay una costera importante. Y entonces la pregunta es, Perú tiene una costa, ¿por qué no pensar en un transporte con ferries por nuestras costas peruanas, ¿no? Y por acá tenemos en el tema del transporte de carga, ¿no es cierto?, el container, que es de 25 toneladas, que básicamente es lo que puede transportar un camión, y así vamos buscando las soluciones hasta estos barcos con estas dimensiones que, por ejemplo, pueden transportar hasta 400.000 toneladas, ¿no? Entonces, fíjense cómo es que la lógica económica lo que te va diciendo es que si tiene sentido en cuanto a distancia y el número de personas que quieres transportar, aquí están las diversas opciones, ¿no? En mar, por ejemplo, y también lo que uno observa es que tanto el transporte de pasajeros masivo como en la carga, en realidad el mar es una de las opciones interesantes que debemos evaluar. Y acá hay cómo es que se complementan, ¿no? Por ejemplo, el modo del transporte de pasajeros y de carga en realidad es un modo complementario, ¿no? No compiten. Son barcos que inclusive, como les decía, estos ferries transportan personas y a su vez la carga. Y lo que sí podrían estar compitiendo es en el tema de la infraestructura, es decir, en el puerto, que utilizan ambas opciones, ¿no? Por lo tanto, nos debería llevar a pensar es que si en el Perú quisiéramos proponer esta solución, tenemos los puertos necesarios para hacer estos desembarcos, tanto de personas como de carga, ¿no? Por otro lado, tenemos el transporte internacional y doméstico, que es intermodal, y acá hay algo interesante porque, a ver, el gas natural, en lugar de estar solo dándole un uso muy básico como producción eléctrica, que es quemar el gas en algo muy básico, podríamos estar pensando en otras alternativas. Y una alternativa es que este gas, al final, miren, hay una regulación estricta que se nos viene en el tema del transporte marítimo, que seguro ellos van a explayarlo, se lo voy a dejar a ellos, que tiene que ver con la CIMO, que es la institución que regula las emisiones de sulfuro y otros componentes en los combustibles de mar. Y aquí hay una opción importante que tenemos como país, si es que podemos utilizar nuestro gas natural licuefactado para el transporte marítimo internacional, porque tenemos el recurso y además el Perú está ubicado en una zona, un punto intermedio de América del Sur. Entonces podríamos estar recibiendo estos barcos a futuro con GNL y aquí se podrían provisionar. Entonces, tiene sentido pensar ya dentro de la matriz de planificación energética cómo hacemos con este gas, de darle un mejor uso del que le estamos dando actualmente, ¿no? Y también el tema del desempeño, el tema del análisis de tiempo versus costo, ¿no? Cómo se usa en la larga distancia, que son complementarios. Tenemos aquí
la recomendación es que lo que nos dicen es que si tú tienes una distancia entre 500 o 750 kilómetros, una de las opciones es utilizar las carreteras. Si tienes una distancia entre 500 y 1500, tiene sentido pensar en el transporte a través de trenes. Y si la distancia es mayor a 1500 kilómetros, ya suena razonable pensar en el transporte marítimo. Entonces, esto nos quiere decir que obviamente estos son rangos y valores que hay ahí, pero hay que ver de acuerdo a cada realidad en concreto, ¿no? Entonces, lo que me preguntaba era, fíjense ustedes aquí, que a medida que el costo, ¿no? Y el tiempo, yo quiero que la mercadería llegue en el menor tiempo, o quiero que las personas tengan el menor tiempo de viaje. Obviamente, lo más aconsejable es por el transporte aéreo, ¿no? Luego viene por los camiones, la parte de la carga, luego los trenes y la parte marítima. Es decir, si tenemos un producto que no es perecible o que puede tener un tiempo de transporte de viaje, digamos, que no requiere cierta velocidad, entonces podemos estar pensando en el transporte marítimo. Entonces yo formulaba esta pregunta, ¿no? ¿Qué pasa si analizamos el tramo de Callao y Paita, que son más o menos 609 millas náuticas a una velocidad de 20 nudos que viaje el barco? Podríamos estar pensando en un viaje más o menos de 1.3 días, o sea, prácticamente unas 30 horas, pongamos, ¿no? Y si vamos de Callao a Hilo, son 545 millas náuticas a una velocidad de 20 nudos, es prácticamente casi un día. Entonces, la pregunta en concreto es si tiene o no tiene sentido, ¿no?, pensar en que puede ser una opción utilizar entonces el transporte de carga o de pasajeros a lo largo de nuestras costas, ¿no? Con lo cual, como hemos visto, evitaríamos, fíjense ustedes, esos 385 camiones que estén copando la Panamericana sur o norte, además de que sabemos que generalmente las protestas hacen que el transporte se dificulte o lo paralizan, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa se encuentra en realidad que sí opera, ¿no? Tenemos el primer caso que es el RoPax. El RO significa que es transporte que entra al barco por sus propias ruedas, roll-on. O sea, por ejemplo, un camión, el camión puede entrar al barco circulando, o un auto entra circulando, ¿no es cierto?, con las ruedas al barco. Y el PAX viene de pasajeros, es decir, este barco transporta carga, ¿no?, móvil y también pasajeros. Fíjense que esta embarcación puede transportar 24.950 toneladas, tiene una dimensión de casi 200 metros, puede transportar 928 pasajeros y 700 vehículos al mismo tiempo. Entonces, ese es el poder de transporte que tiene esta embarcación, ¿no? Y viaja a 24 nudos, ¿no? Entonces, yo había calculado la anterior con 20 nudos, ¿no? O sea, este tiene una mayor velocidad. Entonces, ese cálculo que yo había hecho de 1.3 o 1.1 días se puede reducir casi a un día. Entonces, el conectarnos con el norte y con el sur, si pudiéramos entonces ver este tipo de solución, ¿no?, el RoPax. Y el otro es el RoRo, que es roll-on, roll-off. Es decir, entra, fíjense ustedes la dimensión, ¿no? ¿Ven ustedes este barco pequeñito contra este inmenso? Entonces aquí entran camiones con la carga. Y desembarca el camión y va directo a la carretera, ¿no? Entonces, este puede transportar 7.200 vehículos, o si quieren en modo combinado, 3.700 autos y 600 camiones, con su carga correspondiente. La potencia, observen, es casi de 15 megavatios, ¿no? Entonces es un barco pues, que transporta una carga importante, ¿no? Esta es otra opción para ese transporte pesado. Y acá hice un ejercicio para que ustedes vean de algo que existe y que es frecuente. Los que hemos viajado a Uruguay, generalmente llegamos hasta Buenos Aires y de ahí tomamos este ferry, ¿no?, que es el buque rápido. Entonces observen ustedes, hice este ejercicio sacando un ticket de Buenos Aires a Montevideo. Sale a las 7:30 y llega a 10:45. En total toma 2 horas 45. Y el regreso
tomé con el buque bus a gas natural licuefactado, que es el Francisco, que es el buque más rápido, que inclusive tiene velocidades hasta de 48 nudos. Entonces, este sale a las 11 de la mañana y llega a las 1 y 15. Toma 2 horas y 15, con lo cual reduce en realidad 30 minutos los convencionales. Y ese costo está en $210, un round trip, ¿no? Ida y vuelta de Buenos Aires a Montevideo. La distancia es de 111 millas náuticas. Y si eso lo hago competir, ya no por mar, sino la otra opción es que pueda ir por avión. Entonces, este avión sale a las 7:20, llega a las 8:05, ¿no? Toma más o menos 45 minutos el de ida y el de vuelta. Y su coste es de $273 este round trip por vía aérea. Obviamente que aquí la ventaja que tienes es que solo viaja pasajero, pero en este caso, si por ejemplo tú quieres, además de conectarte y hacer tus labores o tus funciones entre Buenos Aires y Montevideo, puedes ir con tu propio auto. O sea, viaja tu auto y viajas tú. Con lo cual, y tiene un costo mucho menor. Entonces, es una opción interesante pensar en este tipo de soluciones que, como digo, existe. Eso no es teoría, esto existe entre Buenos Aires y Montevideo. Y aquí está ese ferry con gas natural licuefactado, ¿no? Que es el Francisco, que es uno de los más potentes, utiliza casi 9 megavatios, ¿no? Puede transportar 135 autos y 950 pasajeros. Esto circula, entonces tiene la velocidad 56 nudos. Esa es una opción, por ejemplo, que podríamos darle pues, a las autoridades que tienen que ver con todo este tema de gas natural y que andan preocupados cómo buscan este mercado, ¿no? Este es un buen mercado, analizar el tema del transporte con gas natural, el transporte pesado, el transporte de pasajeros. Esperemos que tengan a bien por lo menos discutirlo y pensarlo, ¿no? Por otro lado, también tenemos que no solo es la opción del gas natural licuefactado, ¿no? Sino también el sistema híbrido, en el cual ya se está utilizando la electricidad, las baterías. Entonces, este es un barco que también está circulando, esto es una realidad, y tiene una batería de 1.6 megavatios hora y tiene una autonomía de 20 minutos. Generalmente, este tipo de solución, el híbrido, como le dicen el Prius marítimo, lo que hace es que cuando toma poca velocidad estos barcos, entra las baterías a darle la energía. Y lo que hace es un balance, quiere decir que cuando el motor diésel genera más energía de la que necesita, ese delta de energía se va para almacenar la energía en la batería, ¿no? Con lo cual hace un mejor uso. Fíjense, antes de haber convertido este sistema híbrido, las máquinas, los motores diésel utilizaban entre 40 y 55% de carga. Entonces utilizaban dos motores, digamos, ¿no? Sin embargo, ahora, con este sistema híbrido, solo uno utilizan y ese prácticamente estaba siendo utilizado entre un 85 y 90%. Y la diferencia lo hacen con el sistema de batería, con lo cual es más eficiente y lo que están consiguiendo es casi un ahorro del 15% en el consumo de combustible. Y la otra propuesta ya es esto, que también existe, ya no es híbrido, sino este es totalmente con una propulsión de baterías eléctricas, ¿no? Que ha entrado en operación en enero de 2015, es el Ampere, que es el nombre de la embarcación, transporta 120 vehículos, 350 pasajeros, tiene una batería de 1 megavatio hora y prácticamente el viaje es corto todavía, más o menos dura 20 minutos el viaje de transporte que hace, ¿no es cierto? Y lo que se espera es que a medida que se incremente la densidad energética de las baterías, esto pueda tener una mayor cobertura. Con lo cual estamos viendo que estas medidas de eficiencia energética apuntan entonces hacia un uso de sistema híbrido o sistema de electricidad. Y por último tenemos también en el transporte aéreo, esto también es una realidad, no es un prototipo, ya está diseñado, fue presentado en el último evento de París en junio del 2019. Acaba de ser presentado y recorre unas 650 millas accionadas totalmente con batería eléctrica de litio, ¿no? Puede viajar a 10.000 pies
y su velocidad es de 276 millas por hora, con una sola recarga que tiene la batería, su capacidad de 9 pasajeros y ya en servicio comercial estaría entrando en el 2022. Nuevamente, estamos observando entonces que los avances tecnológicos están yendo hacia una electrificación del transporte. Obviamente, cada sistema multimodal tendrá su propio nicho, ¿no? Para el caso concreto peruano, entonces, ¿qué podemos, en resumen, y que lo van a discutir ellos en extenso, es lo siguiente, ¿no? En principio, para las ciudades tenemos el tema de la electromovilidad. Y entonces, la electromovilidad, esperemos que el gobierno pueda sacar ya la norma, y como les repetía cuando yo era director general de eficiencia energética e hice la propuesta normativa, habían dos principios que espero se respeten. El primero era que cualquier agente debería estar autorizado a dar el servicio de la recarga de las baterías, porque analizamos nosotros a nivel mundial y este servicio en realidad es un nuevo tipo de servicio, no es una reventa de electricidad porque pasa por una reconversión en corriente continua. Generalmente, cuando uno hace una recarga del auto eléctrico por un tema de tiempo, que dure 15 o 20 minutos, tiene que hacerse la recarga en corriente continua. Y eso entonces implica un servicio nuevo, no es una transferencia de la energía en corriente alterna, ¿no? Y el otro principio que habíamos dejado durante mi gestión era de que el precio de la electricidad debería ser también un precio libre, es decir, si el que va a poner la infraestructura aplica como cliente regulado, bueno, comprará a precio regulado, o si es un cliente libre a precio libre, pero lo interesante es que debería vender a un precio libre al cliente final. ¿Por qué razón? Porque a diferencia de los combustibles convencionales, que uno depende de un grifo, en el caso del sector eléctrico no dependemos de un grifo específicamente. En el 80% de los casos se observa que la recarga se hace en las casas. Entonces, tenemos un poder nosotros como consumidores, un poder de disputar ese precio que podrían poner en las electrolineras. Entonces, creo que es necesario que salga esa norma, esperemos que el Ministerio saque esta norma de la electromovilidad. Y en el tema de las propuestas del transporte marítimo o las propuestas de la carga pesada, creemos que el gas natural puede tener una opción en la medida que todavía el transporte eléctrico no ha tenido la tecnología, no está teniendo todavía la tecnología que pueda competir en este caso con el gas natural. Además que le podemos dar al gas natural un mejor uso, ¿no? Y también la propuesta del transporte marítimo con el gas natural licuefactado. Entonces, voy a empezar a llamar a los expositores para que explayen entonces en extenso estas propuestas. En principio, será economista Alfredo Calle, que va a hacer la presentación, ¿no?, de la descarbonización del transporte de carga en el Perú. Lo dejo entonces con Alfredo Calle, para el cual pido un aplauso, por favor. Sí, está perfecto. Gracias. Buenas noches con todos. Encantado de estar con ustedes. Vamos a hablar sobre descarbonización del transporte de carga. Esta es un poco la agenda para esta exposición. Vamos a hablar sobre el motivo de la investigación, la revisión de la literatura brevemente. Vamos a hablar sobre el modelo, resultados y conclusiones de esta investigación realizada por el doctorado. Esta cifra, 33 gigatoneladas de CO2. Esta cifra, solamente esta cifra, es lo que se emitió en el mundo entero en el 2018. 33 gigatoneladas de CO2.
Si alguien piensa que el tema del calentamiento climático y cambiar la matriz energética es un tema que se puede postergar, esta cifra me dice exactamente lo contrario. ¿Cuál es el motivo de la investigación? El primero, transporte de carga. ¿Por qué transporte de carga? Porque podríamos haber elegido de repente otro sector económico. Principalmente es porque el transporte de carga es una actividad que es transversal para toda la economía. Uno puede encontrarla en casi todos los sectores económicos, desde la agroexportación hasta la minería, pasando por servicios. Siempre vamos a encontrar este factor inmerso en la actividad económica. El segundo punto es que hoy en día su matriz energética está basada básicamente en combustibles fósiles, y eso es una realidad. ¿Qué vamos a evaluar? Lo que vamos a evaluar son los portadores energéticos que se pueden aplicar al transporte de carga. Sabemos que el diésel es el principal portador energético de esta actividad económica, pero también está el GNL como una opción y también está la electricidad. Y si de repente piensan de que estas dos opciones, GNL, gas natural licuado, y electricidad no son cosas del futuro, en realidad están equivocados. Hoy en día, tanto en Estados Unidos, tanto en Europa, se vienen aplicando estas tecnologías. En Estados Unidos, sobre todo, lo que es gas natural licuado, básicamente porque hoy día su matriz energética, gracias al shale gas, está bastante centrada en esos términos. Hoy día hay flotas enteras circulando, transporte de carga, basados en gas natural licuado. En Europa sucede lo contrario. En Europa se utiliza mucho la electricidad y no es que sea un tema esotérico. En realidad, hoy día existe la tecnología para poder transportar carga en base a una matriz, en base a un motor eléctrico. Eso es una realidad hoy en día. No vamos a hablar de marcas porque en realidad no es propósito del doctorado transmitir o hacer propaganda sobre alguna marca, pero hay marcas hoy día muy renombradas que están en esa labor comercial. El objetivo va a ser analizar estos tres portadores energéticos de manera totalmente objetiva. Es decir, todo lo que les vamos a transmitir en estas siguientes diapositivas tienen referencias académicas, absolutamente todos. Y donde no hay una referencia académica, lo vamos a mencionar. Para hacer esta investigación se han revisado 24 documentos, todos académicos, desde fuentes internacionales como la Agencia Internacional de Energía, pasando por IRENA, que es una agencia vinculada a energías renovables bastante reputada, pasando también por esta agencia, que es una agencia de Estados Unidos, que también vinculada a temas de documentación de energía, a la Agencia Nuclear Internacional de Energía, y este es el Consejo Internacional de Precios de Carbono. No solamente hemos consultado fuentes internacionales, sino también fuentes nacionales. Está el COES, Otsinermin, el MTC, el MINEM, y hay otros. ¿Cuáles son las unidades de análisis que hemos utilizado e investigado en esta labor? Son el diésel, gas natural licuado, GNL, y electricidad. El enfoque de análisis que se ha utilizado para estos casos ha sido, vamos a evaluar básicamente, o a mirar básicamente lo que es la contaminación de estos portadores energéticos, vamos a mirar la dependencia energética, vamos a mirar la densidad energética, la intensidad de carbono, y finalmente los costos energéticos de cada uno de estos portadores de energía. Y finalmente viene la parte del estudio, que son las conclusiones. Esto solamente es una breve, como para reflejar la memoria de cuál es el ciclo del petróleo. Tenemos la explotación, luego de la explotación el crudo va a pasar a una refinería para luego después de pasar el proceso de refinación, ser transportada hacia el consumidor final. En el caso del GNL, este es el caso de la electricidad, se tiene la generación de electricidad por centrales hidroeléctricas y después las centrales térmicas, que son básicamente las dos más importantes en el país. Esta energía luego es transformada a alta tensión y transmitida a través de las líneas de transmisión para ser llevada finalmente a los consumidores finales, que pueden ser fábricas o áreas residenciales. Importante notar en este lado, en 1995, la matriz energética de generación eléctrica estaba centrada el 88% en lo que son centrales hidroeléctricas y solamente el 12% tenía que ver con combustibles fósiles. Esto ha cambiado drásticamente en los últimos años. Al 2015
tenemos que básicamente es 50-50 de proporción. 50% de la generación de electricidad está basada en lo que son centrales hidroeléctricas y el restante principalmente en lo que son las centrales térmicas a gas natural. En la parte de lo que es la licuefacción del gas natural, se tiene la explotación del gas natural. Aquí, luego la explotación del gas natural va a pasar en las Malvinas a una planta de separación donde se va a separar lo que es el gas seco y los líquidos del gas natural. El gas seco luego va a ser enviado a la costa, donde se va a hacer, una parte va hacia el City Gate, que es para distribución del gas natural a las áreas residenciales a través de Cálida y Contúas, y a otra porción va a ir a la planta de licuefacción de La Pampa Melchorita. Esto hoy día en su mayoría se exporta, que es parte de lo que también vamos a proponer hoy en día en este análisis. Esto de acá, hablando de contaminación del sector, esto es data de las estadísticas de parte vehicular del MTC. El 94% del parque automotor dedicado a lo que es transporte de carga está a base de diésel. 94%. Esta es información de Infocarbono, el MINAM. Esta es una resumen de cuál es de cómo se reparte la contaminación de CO2 en el Perú solamente. Esta parte de acá está vinculada a lo que es la deforestación. El 50% de las emisiones de CO2 está vinculado a esa labor. La deforestación afecta a este país grandemente. Pero si retiramos la parte de deforestación, en realidad, como decía el profesor Rosendo, tiene que ver con lo que es la combustión de combustibles fósiles. Y aquí el transporte de carga tiene una incidencia de 43%. Si uno hace los cálculos correspondientes, va a encontrar que solamente el transporte emite al ambiente, solamente en el Perú, 17.800 gigagramos, que si ustedes hacen el análisis, esto es equivalente a casi 18 millones de toneladas de CO2 solamente en lo que es transporte. 18 millones de toneladas de CO2. Eso es información de la balanza comercial de hidrocarburos. La fuente es el MINEM, el Balance Nacional de Energía. ¿Qué tenemos acá? Que en este balance de hidrocarburos, aquí están las exportaciones, aquí están las importaciones, el país pareciera ser superavitario en lo que es balance, balance comercial de hidrocarburos. Pero si uno mira un poco más al detalle, esto básicamente se explica por el gas natural. Si retiramos esta cantidad, en realidad el país termina siendo deficitario. Solamente por la exportación de gas natural es que hoy día tenemos este superávit. Y si miramos los componentes que hoy corresponden al transporte de carga, que es el diésel y el biocombustible, que es el biodiesel que se mezcla también con el diésel convencional, vemos que en ambos casos también somos deficitarios. Hay parte que se exporta de diésel, hay parte que se importa. Aquí el balance comercial es negativo. Lo mismo pasa con el biocombustible. En realidad en el biocombustible, mucho del biocombustible que hoy día se utiliza en el diésel es importado. Y aquí también tenemos un balance negativo. Es decir, hoy día el transporte de carga tiene una dependencia energética de las importaciones. Clara. Esto de aquí habla sobre las reservas probadas de hidrocarburos. Y básicamente estamos hablando del gas natural y del petróleo crudo. Aquí las más grandes reservas se concentran en lo que es gas natural, no tanto en crudo. Podríamos decir de repente que sí, todavía falta explotar o que de repente podríamos encontrar mañana más crudo en la selva y que el crudo, digamos, si la selva es rica en lo que es crudo, pero esos son hoy día todavía supuestos. En realidad lo que dicen las cifras objetivas es que las reservas probadas, el principal recurso natural fósil que tiene el país es el gas natural. 89% de las reservas naturales es gas natural, no es crudo. Esto es intensidad de carbono. ¿Qué nos referimos con intensidad de carbono? Nos referimos a la cantidad de CO2 que emite cada uno de estos portadores de energía, es decir, el diésel, el gas natural y la electricidad.
Esta es información que les vamos a proporcionar, viene de la Agencia Internacional de Energía, del MINEM y de OCINERME. Para el caso del diésel, la intensidad de carbono del diésel solamente es 20.2 toneladas de CO2 por terajoule. En el caso de GNL, esta es 15.3 toneladas de CO2 por terajoule. El GNL tiene una intensidad de carbono menor que la del diésel. Y en el caso de la electricidad estamos hablando de 7.3 toneladas de CO2 por terajoule. ¿Por qué no es cero? Porque se pensaría que la electricidad no genera CO2. Pero en realidad no es cero y no puede ser cero en este país básicamente por la forma como está compuesta la matriz energética en la generación de electricidad. Siendo que el 46% es gas natural, hay un 0.5% que es carbón y un otro porcentaje que es diésel, 0.6%. Esto de acá, estas cifras, son las que generan que la electricidad del país tenga esta intensidad de carbono de 7.3. No obstante, estamos hablando de que es la mitad de lo que sería el GNL y más de la mitad en comparación al diésel. Estas son cifras duras, aquí no hay, digamos, no hay temas de me parece, una opinión, estos son simplemente cifras científicas inobjetables. Densidad energética. En este lado izquierdo lo que vemos es la densidad energética gravimétrica. En el caso del GNL, el GNL presenta la mayor densidad energética, 53.000 kilojoules por kilogramo. En el caso del diésel, esta cifra es menor, son solamente 42.000 kilojoules por kilogramo. Ahora, es decir, digamos, el GNL tiene una mayor densidad energética que el diésel. Si vemos la cifra de las baterías de litio, que vendría a ser la fuente de energía de la electromovilidad, es bastante baja. Solamente son 720 a 900, en el mejor de los casos, kilojoules por kilogramo. Eso es porque esa es parte de la problemática de la electromovilidad, que es la baja densidad energética que tiene esa alternativa. Tiene otras ventajas que la vamos a ver más adelante, pero esta es una desventaja clara de lo que es las baterías de litio. Ahora, si vemos, claro, esta ventaja que tiene GNL es en términos gravimétricos, pero si lo vemos en términos volumétricos, que finalmente es lo que va a llevar a determinar el tamaño de del tanque de combustible de una unidad de transporte, vemos que el diésel tiene ventajas sobre el GNL. Y principalmente esta ventaja es de 1.7 veces. ¿Qué quiere decir esto? Que para la misma cantidad de energía se va a necesitar, para el caso del GNL, un tanque 1.7 veces más grande en comparación con una unidad de transporte basada en diésel. Y si hacemos esa misma comparación con las baterías, en realidad esa cantidad sube a 15 veces. Es decir, en el caso de una batería, se utilizaría o se necesitaría un volumen 15 veces mayor que en el caso del GNL. Esto pareciera ser una desventaja grande para las baterías y eso es, digamos, visto en términos objetivos. Sin embargo, cuando vemos la eficiencia energética, Alfredo, te quedan 5 minutos. De acuerdo. Cuando vemos la eficiencia energética, lo que vemos aquí es que los vehículos de combustión interna tienen una desventaja bastante más grande en comparación con los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos, las pérdidas que tienen en la electromovilidad solamente es de 6%, mientras que en diésel y GNL esto se eleva al 70%. Sin embargo, si miramos esto de manera integral, porque recuerden que hay que ver las eficiencias de manera integral, no solamente, como dicen los americanos, tank to wheel, sino well to wheel, aquí las cifras cambian, en realidad, ¿no? El diésel llega a tener una eficiencia energética integral de solamente el 10%, pero el GNL, su eficiencia integral es del 20%. Sin embargo, para el caso de los vehículos eléctricos, la eficiencia es mucho mayor, es 32%. Y eso solamente considerando que esa es información basada en una matriz energética americana. Si incorporamos la matriz energética del Perú, donde el 52% es energía renovable, entonces tenemos que esta eficiencia de los vehículos eléctricos se eleva de 32% a 54%. Mucho más eficiente que los otros portadores de energía.
Eso es a considerar, a tomar en cuenta. Estos son los costos energéticos. Y aquí quisiera centrarme en esta cantidad. Digamos, en caso del diésel, lo que tenemos es que el diésel tiene el mayor costo por kilómetro. Son casi un sol por kilómetro, mientras que las otras alternativas, GNL y batería de litio, el costo por kilómetro, soles por kilómetro, es bastante menor. Ahora, si extendemos esta mirada hacia lo que vendría a ser soles por energía útil, en realidad aquí las distancias se acortan y terminamos teniendo que la energía útil menor la tienen el GNL y la batería del litio, y básicamente en igualdad de condiciones. No obstante, de repente el GNL podría ser más económico que la electricidad es más eficiente, es por eso que finalmente terminan teniendo estas cantidades similares. Esto de acá está referido, incorporen en el análisis no solamente el costo del combustible, el costo del portador energético, sino también del vehículo. Aquí estamos considerando que el precio referencial para el diésel son $120.000. Para el caso del GNL, 145.000, y para el caso de los vehículos eléctricos, de los camiones eléctricos, $220.000. Si uno incorpora en este precio referencial el precio del combustible, diésel, GNL y electricidad, tenemos, digamos, y basados en un ciclo de vida de 560.000 kilómetros, tenemos que el precio integral, considerando el precio del vehículo más el precio del portador energético, termina siendo, para el diésel, 283.000, pasa de 120.000 a 283.000, en el caso del GNL de 145.000 a 228.000, y en el caso de la electricidad de 220.000 a casi 300.000. En términos del precio integral, considerando el precio del combustible, si bien el diésel tiene un precio inicial menor que GNL, en el precio integral el GNL gana mucha ventaja. Estamos hablando de que de 228.000 comparado con los 283.000, el GNL es más económico en términos energéticos, considerando el precio del vehículo de transporte. Este es un resumen de datos, pero aquí un poco lo que decimos en este resumen es que en términos de dependencia energética, el diésel tiene una gran dependencia energética de las importaciones, mientras que en el caso del GNL, electricidad por supuesto no hay ese tema. En la intensidad de carbono, el que lleva la ventaja es la electricidad versus el diésel, que termina siendo la peor alternativa en esos términos. En términos de densidad energética, el diésel también termina rezagado frente a las otras alternativas que son electricidad y GNL. Y en eficiencia, quien tiene acá la ventaja por encima de los demás portadores energéticos es la electricidad. Y finalmente, en términos de costo, frente al diésel, el GNL y electricidad, el GNL tiene una ventaja mayor, básicamente por el precio que hoy día tienen los camiones eléctricos, que es bastante más elevado que las otras alternativas. En resumen, conclusiones. Diésel como portador energético en transporte de carga tiene ventajas. El precio de mercado es más bajo de todos, tiene el menor precio de mercado y tiene una densidad energética volumétrica, digamos, ligeramente mejor que las otras alternativas. Sin embargo, sus desventajas principales son la intensidad de carbono, la cantidad de contaminación que tiene este portador energético y la ineficiencia energética, además del costo energético, frente a las otras alternativas. Sin considerar que también hay una dependencia a las importaciones. El diésel, básicamente por el precio de mercado, termina siendo más ventajoso que las otras alternativas, pero solamente esa es la única ventaja sustancial. En el caso del gas natural licuado, lo que tenemos hay abundancia de reservas, eso es algo importante para nosotros como país. Lo segundo es el costo energético neto. El diésel tiene el mejor costo energético neto. Y finalmente, si consideras el precio de vehículos más el costo del combustible, el precio integral de esta alternativa para un transportista termina siendo mucho mejor que las otras alternativas. Su desventaja principal es la intensidad de carbono. Frente al diésel es más ventajoso, pero frente a la electricidad termina siendo una mucho mejor alternativa en términos de intensidad de carbono. Y finalmente, la electricidad,
Sus principales ventajas son la eficiencia energética, es mucho más eficiente energéticamente que los otros portadores de energía. La intensidad de carbono también es algo bastante mejor que el diésel y el gas natural licuado, y en cierta manera hay una abundancia de reservas en términos de reservas naturales por recursos eólicos, recursos solares y recursos hidroenergéticos. Sin embargo, hoy día el precio de mercado no es el mejor, de hecho es bastante elevado y eso es lo que le quita de alguna manera competencia. Si queremos verlo desde un panorama ya general, lo que tenemos aquí es que el diésel, finalmente, hoy día, que viene a ser el portador energético prevaleciente en el transporte de carga, no termina mostrando ventajas sustanciales para el país, ni en términos de costo energético, ni en términos de eficiencia energética. No es el mejor portador energético. Sin embargo, tenemos a la electricidad, que podría considerarse quizás, digamos, no solamente la más eficiente energética, sino también la ambientalmente más amigable, pero el precio no lo acompaña. ¿Qué tenemos o qué visión tenemos como doctorado en realidad? Que esta parte de la electromovilidad para el transporte de carga es el futuro, es ahí a donde, digamos, el país debería dirigirse, pero no es el momento de introducirla, porque finalmente no están las condiciones económicas, digamos, listas como para que eso se dé. Sin embargo, el GNL podría ser, dado que no solamente son el tema de las reservas, sino también la eficiencia energética y la menor contaminación que tiene frente al diésel, termina siendo un portador energético de transición prevaleciente frente al resto. Entonces, un poco lo que vemos es, deberíamos alejarnos del diésel, dirigirnos hacia la electricidad, pero teniendo al gas natural licuado como el portador de transición. Y por las reservas que tenemos todavía reservas para varias décadas por venir. Básicamente es eso. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. ¿Quién sigue? Bien, continuando con las presentaciones, corresponde ahora la alternativa del transporte masivo en el litoral peruano utilizando gas natural licuefactado, ¿no? El expositor es David Amaya. David, por favor, te agradeceríamos que en 15 minutos puedas realizar la presentación. ¿Cuál es? ¿Para avanzar? Bueno, esta investigación que también va a presentar David tiene relación con la parte del uso del gas natural, ¿no? Y en este caso es para el transporte marítimo. Estamos dándole el contexto de cómo utilizar este gas natural. Continúa, David. Sí. Buenas noches, señores miembros de la Mesa de Honor, señores participantes, buenas noches. Este tema que está trabajando el grupo de planeamiento energético del doctorado es un tema de actualidad debido a que justamente este mes de agosto ha salido un reglamento para el transporte de carga y de pasajeros, ¿no? Por eso nuestra motivación ha sido esta. Dos cosas. Nuestro grupo de investigación es un grupo multidisciplinario que está conformado por un ingeniero mecánico, petroquímico, un ingeniero mecánico eléctrico y al que les habla un ingeniero naval. Justamente los temas que pretendemos resolver en el doctorado es de una forma multidisciplinariamente, y este tema que vamos a abordar habla sobre el transporte masivo correspondiente a nuestra realidad. Justamente el decreto supremo que ha salido en agosto, ¿no? Que del Ministerio de Transporte habla sobre las plantas de almacenamiento de gas licuado y también de gasificación, ¿no? Dos temas importantes en esta etapa de la motivación. En el transporte marítimo, toda la carga que se pesada en todos los países es por el mar. No hay otro medio más por volumen y por los costos, ¿no? Y también definitivamente por energía. Pero también tiene sus contras. En ese caso, los sistemas de propulsión, que están en este caso con diésel, ¿no? O residual, que son grandes contaminantes. En ese marco,
tenemos la autoridad internacional, en este caso, que es la Organización Marítima Internacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo pues creó pues las Naciones Unidas para resolver los problemas de la paz mundial, pero dentro de esos problemas también estaba la cuestión del transporte. Entonces se creó la OMI, el Organismo Marítimo Internacional, al cual estamos adscritos como país, y que también ve pues la parte de siniestro, la parte de contaminación marítima, el MARPOL, el SOLA, la seguridad en la mar. Y con respecto a las emisiones, el 2016 la IMO mencionó que se va a poner en vigencia a partir del 2020, justamente en enero, que las navieras, en este caso, actualmente pues tiene un contenido de 3.5%, deben llegar a un máximo de 0.5%. ¿Eso qué significa? Que las plantas de propulsión van a ser, pues en este caso, tener esos problemas en el sentido de las emisiones. Se crea un gran mercado, en este caso, para poder, lógicamente que esto sale por las cuestiones pues, ambientales, como es el cambio climático, ¿no? Es una preocupación constante. Por lo tanto, las navieras tienen que reducir esas emisiones. ¿Y cómo sería? Se habla de tres posibilidades. Uno, que estos viejos motores se conviertan, ¿no? Se hagan, en este caso, un proceso de mejoramiento en sus emisiones, pero eso al final tendrían grandes costos. Otro sería una combinación de eso. Y la otra es utilizar ya nuevos motores, en este caso con eso del GNL. Volviendo al reglamento, al panorama nacional, hoy nuestro docente investigador del área de posgrado ha manifestado justamente el uso del gas como una posibilidad para desarrollo porque tenemos ese recurso. Pero y también tenemos 3.080 kilómetros de litoral, ¿no? Desde Tumbes hasta Tacna, pero las tuberías, muchos dirían, pero ¿cómo se llegaría para llevar el gas? Pues eso también se ha solucionado. Tenemos estas unidades de almacenamiento de petróleo que son como unas plantas de regasificación y gasificación en este caso, que en vez de tenerlo en tierra, lo tienes flotantes, ¿no? Por un lado pueden almacenar y por otro lado también pueden regasificar, o sea, tienen todo completo. Plantas que oscilan entre montos de 1.000, 2.000 millones de dólares, contra plantas en tierra que cuestan más de 7.000 hasta 10.000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esto hoy día se está tomando como una solución por sus costos y operatividad. Argentina, Brasil poseen este tipo de plantas. ¿Qué significaría eso? Llevar gas entre todo el litoral y ir abasteciendo de acuerdo a plantas en tierra para poder en este caso también, o también de los buques, dependiendo de una línea, pues, ¿no? De transporte de carga o de pasajeros. Esta fuente, por ejemplo, de Repsol, ¿qué ventajas tenemos con el uso de gas? Y hemos visto que por parte de la IMO ya vienen las sanciones, en este caso aquel que no se ponga a cumplir esta normatividad. Para empezar, es una red de flexibilidad logística porque el gas natural licuado trabaja a una presión atmosférica normal de 1013 milibares, ¿no? Presión atmosférica normal, condiciones. Solamente es la temperatura, ¿no? Bajar a menos 160 para poder, en este caso, disminuir el volumen, ¿no? Y poder hacer más fácil su transporte. Por cuestiones ambientales también, ¿no? Tiene bajas emisiones, ¿no? Las rutas regulares, en este caso, para el transporte, que tenemos de carga, ¿no? Se hablaba, pues, más de 1.500, es el marítimo, pero se tiene que agregar, en este caso, qué tipo de combustibles tiene esa planta propulsora, ¿no? En el caso, por ejemplo, de transporte masivo, como el caso del buque bus de Argentina, el Francisco, esa es una embarcación rápida, por lo tanto, se está trabajando con turbinas, ¿no? Y sobre todo, la garantía de suministro. En el caso, por ejemplo, del transporte terrestre, cuando ha habido efectos del Niño, se ha interrumpido la carretera, pues se ha tenido pues, interrumpida toda esa línea de transporte, la cadena logística. En cambio, en el mar no, pues tú tienes ahí una amplitud que puedes llevar tu transporte
en cualquier momento, ¿no? Solamente la cuestión del puerto, pero esto también se puede resolver. ¿Cuáles son los medios en este caso para poder haber hecho este trabajo? Pero en primer lugar, el convenio Marpol, que habla sobre la polución, son 5 o 6 anexos. Uno de esos anexos, el sexto, habla sobre las emisiones, en la cual mencionaron el 2016 que el plazo máximo sería para implementar el 2020, ¿no? Entonces, todas las líneas ahorita navieras están preocupadas. La gente acá de España, Repsol, todos están pensando ahora cómo resolver ese tema. Por otro lado tenemos las sociedades clasificadoras que tienen la misión justamente de asesorar a los armadores, ¿no? Para las nuevas construcciones que justamente cumplan estas emisiones y darle seguridad estructural a la embarcación y también las cotas de clase para los sistemas de propulsión. Y por último, nuestro reglamento nacional, que recién ha salido el 5 de agosto, es recién, el cual nos abre una posibilidades bárbaras para poder hacer esta investigación y proponer soluciones a corto y mediano plazo, ¿no? ¿En dónde se pueden usar el gas natural licuado? Tenemos, como en este caso, las embarcaciones que pueden llevar transporte rodado, ¿no? Transporte, por ejemplo, de pasajeros, también con carga. Por ejemplo, tú puedes vas con tu coche, colocas el coche y tú te vas tranquilamente a la cubierta siguiente, arriba es la superior, y estás descansando, o si vas a la siguiente cubierta, haces un poco de turismo, estás viendo y te relajas, a diferencia del transporte terrestre, pues, ¿no? Y también tienes las embarcaciones también, pero son rápidas, como el caso de Francisco, son más de 50 nudos, ¿no? Esta gráfica es importante de una sociedad clasificada que es DNV-GL de 2015, en el cual menciona que todas las sociedades clasificadoras, Ajax, tenemos esta es alemana-noruega, la inglesa, la ABS americana, la francesa, ¿no? Todas estas ya están, en este caso, consintiendo embarcaciones, no tanto operaciones y nuevas órdenes, ¿no? Están trabajando con sus reglamentaciones, con el uso del gas natural licuado. Y acá vemos el segmento de embarcaciones. Acá estamos viendo la mayor cantidad de embarcaciones que emplean gas natural son los buques, los ferries, de transporte de pasajeros y de carga. Seguidamente también los buques contenedores, ¿no? Acá también vemos en la industria lo que es el transporte de carga o embarcaciones de trabajo, ¿no? Como ven, ya hay una dirección del uso en las embarcaciones. Estamos introduciendo en los casos prácticos, por ejemplo en Lima, ¿no? Que tenemos toda una cadena de nuestros distritos, pues centro, sur, ¿no? Y nosotros evidenciamos el tráfico, ¿no? Está la población por los conos, ¿no? Y tenemos el plan, en este caso, de transporte masivo urbano, ¿no? Urbano, pero en este caso ferroviario, ¿no? Que en este caso también el transporte metropolitano, ¿no? Tenemos el transporte por la línea 1, por ejemplo, que más o menos es 37 kilómetros, 27 kilómetros la línea 2, y efectivamente es un transporte que debe aliviar, ¿no? Pero el Estado peruano, las entidades que en este caso ven por el transporte, no ha realizado un estudio respecto de hacer transporte por cabotaje. En el caso, por ejemplo, con este reglamento, se apertura a presentar esas soluciones, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la línea 1, ¿no? ¿Qué parámetros hemos visto? En este caso, la población, la congestión. Ahorita estamos con un plan de estos de pico o placa. David, ¿sí? te quedan 5 minutos. Ahí tenemos en este caso, perdón. Las ventajas, por ejemplo, de usar el transporte por cabotaje, bajo costo de operación de pasajero, alta previsibilidad en el tiempo de viaje porque se respetan los horarios, alta seguridad personal, es más seguro transportarse por vía acuática, reducción de índice de contaminación por pasajero, capacidad de integración entre las zonas. ¿Qué puntos críticos pueden ocasionar? Costo del capital alto para las empresas. Sí, efectivamente, pero para este tipo de transporte se requieren pues inversiones, concesiones por 20, 30 años
y también un subsidio en el transporte. El actual transporte que tenemos está subsidiado. En todos los países es subsidiado el transporte masivo por una cuestión pues, pública, ¿no? Tenemos en varios países que este sistema se va muy bien y es parte de su desarrollo como ciudad, ¿no? Acá tenemos el caso de Argentina, con en este caso Uruguay. Vemos la tecnología que se aplica en este caso para el almacenamiento de combustible. Acá tenemos esta tecnología de Galileo, que en este caso se envasa directamente cerca de bocas de pozo y se puede utilizar en este caso en las embarcaciones, ¿no? En la vía fluvial también tenemos ahorita un ferry que es de Iquitos hasta la Santa Rosa, ¿no? Hasta las 3 fronteras. Y hoy día se está hablando en este caso de la ruta amazónica, ¿no? O sea, el transporte fluvial. Sí, Yurimaguas, de Yurimaguas a Iquitos y de Pucallpa a Iquitos. Ahorita ya hay una embarcación, un ferry que se está haciendo en Barcelona. Ahora en diciembre justamente voy a hacer un viaje ahí para poder la nueva adquisición que está haciendo el concesionario de Iquitos, porque el que ha traído es de Noruega, ¿no? Ahora está trayendo de segunda mano, compró, ¿no? Ahora está comprando, está mandando, sí, está haciendo uno nuevo. Sí, sí, no es que empezando, así empiezan los emprendedores, pues, ¿no? Acá tenemos el litoral, que tenemos varios terminales que se podrían crear en este caso, bajo ese aspecto. Acá tenemos un ejemplo, Chimbote, Huacho, ¿no? Tiene, si usted va a Ulimar, pues sale 290 kilómetros, ¿no? Por las curvas, los peajes, de repente hay un choque, ¿no? También puede ser que se puede considerar. En cambio, en una navegación directa, 180 kilómetros, más o menos de Barcelona a Marsella, más o menos esas entidades, es mejor, tiene mejores prestaciones también para la carga y el transporte de pasajeros, porque los pasajeros incluso pueden también en la parte turística, ¿no? Entonces, sí se puede generar este tipo de transporte masivo y descongestionar en este caso las rutas terrestres, ¿no? En conclusiones tenemos que actualmente se encuentran en servicio más de 400 buques en el mundo que utilizan el gas natural licuado. El transporte de gas natural licuado por buques tiene antecedentes de seguridad ejemplares en incidentes, pérdidas o muertes, o otros incidentes. El límite de capacidad de carga es entre 19 metros cúbicos a 263 metros cúbicos. Las embarcaciones pueden ser entre 130 a 345 metros, son de gran porte. La flota de buques está desarrollando rápidamente con más de 100 buques en pedidos en astilleros, ¿no? Por ejemplo, el buque el Francisco, es todo de aluminio, es un aluminio especial naval, ¿no? Se emplea mucho la soldadura, la tecnología en este caso, para que sea más liviano y pueda ser más resistente también. Y en el Perú, pues tenemos pues ya bastantes concesiones que se podían realizar, ¿no? Por lo tanto, otra recomendación es seguir trabajando con los equipos multidisciplinarios para ver, tanto en este caso, de los nuevos diseños de embarcaciones, terminales, ¿no? Capacidades logísticas, ¿no? Este es nuestro grupo de trabajo que estamos realizando en la Universidad Nacional de Ingeniería. Muchas gracias. Continuando con las propuestas del transporte marítimo, a continuación Javier Estrada con la propuesta de utilizar el GLP en el transporte marítimo. Bueno, como se puede observar, en realidad los distintos combustibles tienen unos nichos de mercado que tienen que ver con el tema de distancias y de costos, sea en el caso del transporte de pasajeros o el transporte de carga, ¿no? Siempre la recomendación en realidad es tener una visión de planeamiento mucho más amplia, de una manera neutral ante la tecnología o la fuente energética, porque finalmente lo que interesa es que del análisis técnico, del análisis económico, cada tipo de combustible encuentre ese nicho sobre el cual puede desarrollarse, ¿no? Y esto es precisamente lo que nos va a expresar Javier.
Y en la última parte de la presentación es un tema sumamente interesante porque vamos a salir de la parte de los combustibles fósiles y vamos a discutir el tema de la inclusión del hidrógeno, que lo hemos reservado para la última parte porque es una propuesta muy interesante que sale del contexto de los hidrocarburos, ¿no? Puedes empezar, Javier, y por favor en 15 minutos. Ya. Buenas noches a todos, señores todos, damas y caballeros. Mi nombre es Javier Estrada y soy estudiante del primer ciclo de doctorado en la Universidad de Ingeniería. Y deseo agradecer a la presencia acá de mis alumnos de la Universidad Tecnológica de Lima Sur. Bueno, el trabajo que se está realizando en el grupo es la utilización del GNL como alternativa de los combustibles para el transporte marítimo en el Perú. Bueno, la agenda, ¿no?, está dada primero por el motivo de la investigación, la revisión de la literatura, modelos, resultados, conclusiones y bibliografía, ¿no?, que es, digamos, la agenda común para todos, ¿no? El motivo de la investigación, ¿no? Bueno, hay varios motivos, hay varias motivaciones para hacer este trabajo, ¿no? El primero de ellos es que hay un incremento del comercio nacional marítimo. O sea, de hecho de que la población aumenta, también deben aumentar los medios de transporte, ¿no? Entonces, el aumento del consumo de combustibles marinos, como el diésel y el crudo pesado, ¿no?, que si bien es cierto, se puede conseguir, sin embargo, son elementos que por el tema del cambio climático es nuestro, digamos, deber reemplazarlos, ¿no?, y los costos de operación que van siempre en aumento. Asimismo, ¿no?, ¿cuáles son las emisiones atmosféricas que actualmente genera pues toda la flota marítima, ¿no? Luego, el gas natural, ¿no?, como alternativa de combustible y obviamente viendo también el tema del precio. Luego, la contaminación ambiental, fíjese, ¿no?, el mar, ¿no?, el mar está lleno pues de elementos desechables y muchos de ellos los genera la flota marina, ¿no? Entre ellos pues vemos que hay mucho aceite que las embarcaciones arrojan en el mar, plásticos, desechos en general. Y bueno, el tema final, ¿no?, el cambio climático, ¿no?, las inundaciones, el cierre de carreteras, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Ahora, por efectos del cambio climático, se cierran las carreteras y ¿qué pasa con los productos, ¿no? Lamentablemente se desechan, se malogran, ¿no? Entonces, debemos generar una alternativa paralela y más barata, de tal manera que el país siga moviéndose, no se detenga ante desastres. Revisión de la literatura. Bueno, acá hay mucha literatura, pero solo destaco 3 de ellas, ¿no?, porque hay muchas más todavía que están en la parte final del trabajo. No, son experiencias, ¿no?, de paper de investigación, ¿no? Solo leo la primera, que es la utilización del GNL como alternativa de combustible para el transporte marítimo, ¿no?, entre otras, y obviamente, como les digo, son las 3 más importantes, ¿no? Miren, el transporte marítimo de mercancías, ¿no?, fíjense que solamente se dio en emergencias nacionales, ¿no?, en el caso de la corriente del Niño. Acá tenemos un hermoso, ¿no?, BAP, que se llama Tacna, que llevó ayuda humanitaria a Piura, o sea, pero solamente se utilizó ese BAP se utilizó para esa emergencia nacional. No, ¿qué dice el señor Carlos Merino, que es el gerente general en el puerto de Paita? Dice, ¿no?, ¿qué es lo que debemos lograr con este barco en una emergencia nacional? No, es no detener el comercio y que los productos salgan sin malograrse. Luego, que a pesar que las carreteras se encuentren bloqueadas, se puede contar con puertos y embarcaciones que se encargarán de transportar los productos. Y finalmente, todos los actores tienen que estar sintonizados y en la misma línea de apoyo. Fíjense que hay varias variables que se van a, digamos, concentrar de tal manera pues de resolver el problema, ¿no?, de transporte. Y fíjense, este hermoso buque, ¿no?, de la Armada Peruana, ¿no?, parece que creo que ni siquiera sabíamos, ¿no?, pero en el tema de la emergencia nacional, por el tema de la corriente del Niño, transportó entre 500 y 600 toneladas de productos, además
de Limón y Banano, ¿no? Fíjense, en plena emergencia nacional de la corriente del Niño, este buque, ¿no?, pertenece a la Armada Peruana, transportó muchas cosas, ¿no? Como le digo, entre ellas el limón y banano. A veces eso no lo sabemos, ¿no? Pero fíjense todas estas bondades que se pueden dar cuando hay un transporte marítimo eficiente. Bueno, en la parte baja están algunas características del buque. Bueno, quizás no lo vean bien, pero simplemente, ¿no?, la señalo, ¿no? Que es, primero, el desplazamiento, ¿no? Tiene un desplazamiento de 17.000 toneladas, tiene una eslora de 166 metros de largo, o sea, ese buque mide 166 metros, tiene una manga de 22 metros, o sea que su ancho es de 22 metros, tiene un calado de 8 metros, o sea que hacia abajo 8 metros, tiene una velocidad de 21 nudos, fíjense, las exposiciones anteriores hemos hablado más o menos de 20 nudos, ¿no? Y esta embarcación tiene 21 nudos. ¿17 kilómetros por hora? ¿Perdón? Un favor, las preguntas al final para poder desarrollarlo. Puedes continuar. Miren, y las características técnicas, ¿no?, digamos, de las máquinas que mueven, o sea, en este caso, del buque, ¿no? Fíjense que este buque tiene 2 unidades, o sea, 2 motores de 2 por 24.000 HP, ¿no? Tiene capacidad para poder, digamos, tener dentro de sus instalaciones 6.815 toneladas de diésel, fíjense, 6.800 toneladas es un volumen bastante grande. A la vez puede llevar combustible de aviación, el equivalente a 1.630 toneladas, y puede llevar una carga equivalente de casi 300 toneladas, ¿no? Fíjense la magnitud, ¿no?, de todo lo que puede transportar. Y esta embarcación la tiene el Perú, ¿no? La tiene el Perú. Ahora, el modelo que estamos, digamos, desarrollando es la utilización del gas natural como alternativa de combustible marítimo. Fíjense, si hacemos una comparación, ¿no?, entre, digamos, las tecnologías que emiten, ¿no?, las tecnologías, ¿no?, que emiten, digamos, en este caso, el carbón, el combustible diésel y el gas natural, fíjense que la unidad de contaminación está dada en gramos por kilovatios hora. O sea, unidad de peso entre la unidad de energía. Y las contaminantes, ¿no? Empezamos con el carbón porque el tema marítimo, el combustible marítimo empezó con el carbón. El Huáscar era carbón, el Titanic era carbón, ¿no? Fueron tecnologías, fíjese, de décadas pasadas, ¿no? Pero después, o sea, se ha pasado al combustible diésel, que es lo que ahora se está utilizando, ¿no? Y la idea es la utilización del gas natural, ¿no? Entonces, si solamente vemos, ¿no?, como una simple lectura de que el carbón, en el tema de dióxido de carbono, solamente vamos a mencionar el primero, ¿no?, emite 322 gramos por kilovatio hora, el combustible diésel actual 254, y fíjense que el gas natural 181. Fíjense, el hecho de la utilización del gas natural es una ventaja porque reduciríamos las emisiones, ¿no? Y así sucesivamente con todos los tipos de... Javier, te quedan 5 minutos. Ya. Esta es la curva, digamos, ascendente del consumo de diésel. ¿Ya? Y para resolver los problemas se realizaron estudios con soluciones prácticas. Una de estas son los combustibles en lugar de combustible fósil. Entonces, la forma de gas natural en uso marino, o sea, el GNL, ¿qué es lo que al final se hace? Es que el gas natural, ¿no?, se comprime, ¿no?, o sea, se vuelve el gas, se vuelve líquido bajo un sistema de liquefacción, ¿no? Entonces, fíjense que toda esa tecnología puede simplemente
en ingresar en un container. O sea, fíjense lo ventajoso que es, ¿no? Y esas son las comparaciones de tecnologías, ¿no? Vemos las comparaciones de tecnologías en el tema de diésel, gas natural e hidrógeno. Ahora, comparamos el diésel, ¿no? Porque esto es lo actual, ¿no? Y el gas natural, fíjense, solamente en el tema de eficiencia, ¿ya? Que el gas natural, ¿no? Tiene una eficiencia menor al diésel, ¿no? Y el futuro, obviamente, después del gas natural, vendrá el hidrógeno, que es otra tecnología que seguramente va a ser mucho más eficiente, ¿no? Mire, este es el consumo diario de algunas naves a diésel, ¿no? Por si, digamos, un buque transoceánico, ¿no? Consume entre 5 y 350 toneladas, tiene un tiempo de navegación de 40 a 60 días y aproximadamente una autonomía de 20 a 30 días en el mar. Las naves pequeñas tienen de 2 a 10 toneladas de combustible y el tiempo real, el tiempo de navegación de 10 a 15. Y así los motores auxiliares. Esta es toda una clasificación de los tipos de embarcaciones que tenemos en las costas, ¿no? Y en los ríos. Y vemos rápidamente, ¿no? el consumo de combustible del motor de un barco. Entonces, fíjense que el consumo estimado promedio de combustible litros por hora, ¿no? De operación de naves con motor fuera de borda, según en este tipo, comparando con las revoluciones, ¿no? Entonces, simplemente para una potencia de motor de 25 caballos, ¿no? Tenemos estos números, 90 estos números y 250 estos números, ¿no? Y asimismo el consumo estimado de promedio de litros por hora de operación. Fíjense, en el mercado mundial, ¿no? En el mercado mundial, la zona del mundo en la cual consume mucho mayor cantidad de combustible es el Asia, ¿no? Seguida del norte de Europa y América Latina está por aquí, ¿no? Está por aquí, ¿no? O sea, fíjense, nosotros somos muy pequeñitos a comparación de otros países, pero sin embargo, aún acá hay bastantes emisiones, ¿no? En el Perú, fíjense, de acuerdo a las estadísticas, el Perú tiene, ¿no? Las instalaciones portuarias, 60 marítimas, 65 fluviales, 9 lacustres, ¿no? De las cuales hay estatales y privadas. Y miren, uno de los sectores, como ya se ha dicho también anteriormente, aquellos que digamos que contamina más es el área de transporte. Y el tema de transporte, fíjense, en el tema terrestre tenemos, de acuerdo al año 2017, según el INEI, 3.617.000 unidades automotrices. Pero en el tema marítimo tenemos, de acuerdo al censo de 2017, 13.845 unidades y naves internacionales, ¿no? Que ingresaron al país, 2.000, ¿no? Y acá todavía faltan las naves que tiene la Marina de Guerra del Perú. Fíjense que estos son los principales puertos que tenemos en el país, ¿no? Ya, digamos, referenciados, ¿no? En el Callao, en Paita, en Matarani y así sucesivamente, ¿no? Los puertos en el lado de mar y en los puertos fluviales, ¿no? Y donde dice, ¿no? Que el mayor movimiento, fíjense, es en el puerto de Paita, de Hilo y de Bayóvar. Javier, por favor, culmina tu presentación. Entonces, los resultados ya finales es que el cálculo de emisiones por embarcaciones marítimas y fluviales en el Perú, bueno, son estos números, ¿no? Y obviamente es bastante la contaminación, ¿no? Y como algunas conclusiones, solamente deseo leerles la primera, que es que el gas natural se puede utilizar con éxito como alternativas para sustituir al combustible diésel, ¿no? Que eso es lo que, digamos, ese es el objetivo de todo este trabajo de investigación. Y de ser posible, sí es posible, ¿no? Acá se pueden generar muchos proyectos de investigación, ¿no? Se puede ver el tema de energías renovables, el tema de eficiencia energética, ¿no? Que esto será motivo también de muchas exposiciones, ¿ya? Muchas gracias. A los que ya tuvieran sus preguntas, por favor, recogerlas para poder hacer el
el análisis correspondiente para hacer las preguntas, ¿no? Por favor, les han entregado unos papelitos con a quién se dirige la pregunta y la pregunta en concreto, ¿no? ¿Cuál? ¿Dónde la abajo? ¿Dónde la arriba? Acá. Esta última presentación entonces corresponde a la utilización del hidrógeno en el sector del transporte. Hola. Y va a estar a cargo de Dante Lázaro. Hola, atiende. Dante, por favor, 15 minutos. Gracias. Buenas noches con todos. ¿Cómo están? En este momento vamos a tocar el hidrógeno. Bueno, vamos a empezar con esta publicación, marzo de este año. ¿Qué pasó? España lanzó a la venta el primer vehículo a hidrógeno. Hyundai Nexo, el modelo, recorre una velocidad máxima de 179 kilómetros por hora y ofrece una autonomía de 660 kilómetros. ¿Cuánto cuesta? 68.000 euros. Este equipo fue presentado en septiembre de 2018 y en marzo de este año ya está a la venta. España. Empecemos. La agenda se mantiene de la misma forma, motivo de la investigación, revisión, modelo, resultados y conclusiones. Entonces, motivo, como ya comentaron mis compañeros, tenemos el efecto invernadero, tenemos las variaciones climáticas, el fenómeno del Niño, tenemos las emisiones de CO2, que ellos le explicaron bastante bien. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos una fuente de energía limpia o vector limpio con proyección futura, que nos permita no contaminar y desplazar al combustible fósil, pero no podemos todavía porque necesitamos una energía transitoria, como lo han expuesto mis compañeros, que es el gas natural. Y luego viene el hidrógeno. El horizonte, alternativos. ¿Qué nos dice la Agencia Internacional de Energía? Nos dice lo siguiente, que los combustibles alternativos, es decir, la eólica y la solar y la biomasa, van a reemplazar al transporte terrestre, al transporte marítimo y al transporte de carga pesada. ¿Qué más? Solamente como referencia, tenemos 70.000 megawatts de potencial hídrico. ¿Qué más? Tenemos 22.000 megawatts de potencial eólico. Y tenemos en los paneles solares, o el sistema solar, no contabilizado adecuadamente todavía, pero sí se puede aproximar de 6 a 6.5 kWh por metro cuadrado. ¿Quién lo dice? El MINEM, fuente 2016. ¿Ok? Vamos a ver un poquito acá. El hidrógeno. ¿Por qué el hidrógeno? Actualmente las renovables no convencionales no pueden entrar al mercado. ¿Por qué? Porque son intermitentes, son oscilantes. Hoy es un clima muy frío, está nublado, no puede entrar la energía solar. El parque eólico es variable, entonces ahí entra el hidrógeno. ¿Para qué? Para recibir la energía de las renovables no convencionales, almacenarlas y luego lanzarlas al sistema interconectado nacional. Ahora, sabemos que el hidrógeno, ya viendo un poco la revisión literaria, acá, más que mencionar bibliografía, vamos a explicar conceptos básicos de diferentes autores, tanto paper como tesis, mencionando que hemos realizado como 15 documentos entre paper y tesis y artículos periodísticos. Todos sabemos que el planeta está formado por más del 70% de agua, y el resto, y el resto es tierra. Pero del 70% de agua, el 96.5% es agua de mar. Un problema pensaríamos todos, ¿no? ¿Cómo saco el hidrógeno si solo me queda un pequeño porcentaje de agua dulce? Vamos a ver esto. Vamos a ver un poco el proceso termodinámico, la electrólisis. ¿Qué nos dice? Que para separar una molécula de agua en oxígeno y en hidrógeno necesitamos menos 1.23 voltios. ¿Eso qué significa? Que hay que inyectarle 1.23 voltios, no es espontáneo. ¿Ok? Pero debido a la eficiencia termodinámica, realmente se necesita ¿cuánto? Se necesita 2.2 voltios. Primer problema, ineficiencia. ¿Quién lo dice? Lo dice Romero, 2018. ¿Qué página? Página 18. Vayamos un poco más. ¿Qué nos dice Gámez? Nos dice lo siguiente. El agua pura es un poquito intermitente. ¿Por qué? Como es pura, tiene una baja conductividad y una baja autoionización. Es decir, a veces va, a veces no va. En ese punto es más viable el agua de mar. ¿Por qué?
porque es una millonésima parte más, en este caso, actúa porque es un electrolito natural, la sal. Entonces es mejor por una millonésima. Imagínense el factor entre agua de mar y agua pura, o agua natural, ¿no? O agua dulce. Eso un poco contradice cómo haría el tema de separar el hidrógeno del agua de mar. Por una parte sabemos que la ósmosis inversa es cara, pero sabemos que si tenemos agua dulce, no es muy espontánea, entonces ahí los puntos se van sopesando, no es tan negativo. ¿Ok? Veamos de la producción actual de hidrógeno. ¿Qué nos dice la literatura? En el mundo, solo el 0.1% de hidrógeno proviene de la electrólisis. El 2% viene ¿de dónde? De una electrólisis para sacar el cloroálcali. Y el 50% del hidrógeno, ¿de dónde viene? Viene de reformado de metano. Ahí hay contradicción, ¿no? Voy a sacar el gas natural para sacar hidrógeno. Como que la huella me queda. Entonces, eso ya no es descarbonizar, ¿no? Porque uso el gas natural. Entonces, no es la solución usar el metano para sacar hidrógeno. Pero actualmente es así. Porque recién se están desarrollando las tecnologías. Vamos acá. Miren, para sacar 1 kilogramo de hidrógeno necesito 9 litros de agua aproximadamente. Y me entrega como residuo 8 kilogramos de oxígeno. ¿Ok? Ahora, ¿qué nos dice Rivero? Nos dice lo siguiente. Nos dice que el método más económico y técnico para sacar hidrógeno proviene de la electrólisis, que proviene de los paneles solares. Es decir, se ven enrumbando el camino. Si queremos sacar energía barata para separar el hidrógeno del agua, hay que apuntar a las renovables no convencionales. En este caso, energía solar, y seguramente más adelante vemos también que es la energía eólica. Ahora, actualmente en el mundo, fue hasta junio de este año, el mundo ha producido 70 millones de toneladas de hidrógeno. ¿Eso qué significa? Significa 617 millones de agua. ¿Eso qué significa? Si comparamos el agua que consume el sector energético, solamente el 1.3%, o sea, tampoco hay mucho problema, ¿no? El 1.3%. ¿Ok? Resumiendo todo lo que hemos conversado, 10 litros de agua, le inyectamos 57 kilowatt hora de energía, ¿qué nos entrega? 1 kilo de hidrógeno. Todo lo que comentó se resume en esto, ¿no? 10 litros de agua, inyectamos 57 kilowatt hora de energía eléctrica, ¿y qué obtenemos? 1 kilogramo de hidrógeno. ¿Ok? Modelo. Bueno, en esta parte hay que ver un tema ya más viendo al tema de la investigación. Queremos que penetre el hidrógeno en el mercado, pero hay que ver 3 vertientes determinadas. Primera vertiente, las celdas de hidrógeno son carísimas. Es decir, la tecnología para recibir el hidrógeno y convertirlos en energía eléctrica. Luego, el almacenamiento. El hidrógeno es mucho más peligroso o más volátil que el gas natural, el GLP o el diésel. Entonces, requiere un tanque más robusto. Si hablamos de comparaciones, un tanque de 70 megapascales, 30 o 20. O sea, en 20 megapascales tenemos casi 2.400 PSI. El gas natural creo que son 250, 350, ¿no? PSI. Hablamos de 2.400. Entonces, lo encarece. ¿Qué más encarece? La infraestructura para poder recargar de hidrógeno. Es decir, que los grifos tengan la capacidad de darte hidrógeno. Son 3 puntos bien marcados para que la tecnología entre y penetre. Y esto nos dice justamente la Agencia Internacional de Energía del 2017, ¿no? Que hay que mejorar esos procesos. ¿Ok? Ahora, el hidrógeno como combustible. Vamos a compararlo con el diésel. Y mire, si comparamos antes de eso, el diésel con la energía eléctrica, la relación 8:1. ¿Qué significa eso? La energía eléctrica es más eficiente y 8 veces más que el diésel. Mira, yo consumo 1 kilowatt hora de energía eléctrica, para hacer el mismo trabajo consumo 8 kilowatt hora de diésel.
Es de 8 a 1 la relación. Entonces, es ineficiente. Ahora, vamos a coger el coche más moderno, un Ferrari, un Lamborghini, el de Cristiano Ronaldo, y vamos a traerlo acá. Vamos a llevarlo a una ciudad rural, perdón, una ciudad urbana, Madrid, por ejemplo. Ese coche tiene una eficiencia del 13%. Porque solo por uso llega al 40%, al 35%. Pero llevarlo a la ciudad, a una zona urbana, ¿llega a cuánto? Al 13%. ¿Qué obteníamos con el hidrógeno? En la misma condición, entre el 35 y 45%. ¿Quién lo hizo? GAMES 2010. ¿Ok? Ahora vamos a comparar el hidrógeno con el gas natural y con el diésel. Miren acá. Las energías con hidrocarburos, o el diésel o el petróleo, por cada kilo, 12.4 kWh. El gas natural, 13.9 kWh por cada kilo. El hidrógeno, 33.3 kWh por cada kilo. Realmente es bien marcada la diferencia. El problema está en la conversión, ¿no? ¿Qué volumen necesita para almacenarlo? ¿Ok? Ahora, vamos a ver un poco del transporte específicamente. El transporte tiene dos vertientes. El hidrógeno como un combustible para un motor de... Te quedan 5 minutos. Para un motor de combustión interna. ¿Ok? Y el hidrógeno como una celda de combustible. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el hidrógeno como un combustible para un motor de combustión interna es un motor rotativo tipo Wankel, que lo produce Mazda, que actualmente lo vende, o bueno, está en prototipo, todavía no lo vende al mercado. Entonces, esta es la comparación de esos vehículos Mazda. Si ven, son similares las prestaciones, solo que también es ineficiente, ¿no? Porque sigue siendo un motor de combustión interna. ¿Ok? Este es un esquema de un vehículo eléctrico Toyota, modelo FCHV4. Es sencillo. Acá tenemos los balones de gas, la celda de combustible, ¿ok? El motor eléctrico, ¿ok? Y el flujo amarillo es la flujo de electricidad. Va a una batería secundaria, lo que ven es eso y se va almacenando. Así funciona un vehículo eléctrico con celdas de hidrógeno, ¿ok? Las prestaciones son similares, no son muy distintas, ¿ok? Bueno, como comenté, para usar ósmosis inversa necesitamos de 3 a 4 kWh para desalinizar 1 metro cúbico de agua y estamos en costos de entre 0.7 y 2.3 dólares por metro cúbico. ¿Ok? Acá, ¿qué nos dice Mejía 2013? Nos dice lo siguiente, ¿no? Que justamente 1 kilo de hidrógeno, que me da una autonomía de 100 kilómetros, ¿qué me da? Lo puedo almacenar en 12 metros cúbicos, que es bastante, 12 metros cúbicos. Imagina un auto con 12 metros cúbicos, no puede circular, es bien complicado. Si lo llevo a 2.400 PSI, ok, ya es viable, 22 galones. Pero 2.400 versus los 350, 250 de gas natural, ya marca la diferencia. Ahí está la parte cara. Entonces, ¿qué tenemos como resultados? Que 1 kilogramo de hidrógeno nos da 33.3 kWh y que nos da una autonomía de 100 kilómetros. Resultados, bueno, este es el valor el SMR es reformado de metano con vapor. Ven los costos, $1, $1.50. El CCUS es carbón capturado, utilización y almacenamiento, ¿no? Esto ya se maneja porque actualmente el hidrógeno se produce con metano. Veamos acá, esta parte es más interesante. Miren acá. Un camión Scania, transporte pesado, 260 kilowatts, ¿ok? Tecnología actual, el kilowatt me vale entre 2.500 y 1.100 dólares. A 260, ¿qué me da? Solo la celda me cuesta entre 650 y 286.000 dólares. ¿Qué esperamos? ¿Que baje a dónde? Que baje entre 50 y 200 el kilowatt. A 260, ¿qué nos da? 13.000 y 52.000, se hace más viable, ¿no? Se hace más viable. Solo la celda, ojo. Veamos el tanque. Un tanque de 70 megapascales que me almacene 1.400 kWh, autonomía de 700 kilómetros, entre 30 y 60 dólares el kilowatt. ¿Cuánto nos cuesta? 45.000, 85.000. ¿A cuánto espera que baje? De 12 a 33. ¿Cuánto nos costaría? 16, 45.000. Ya se hace más viable. En esa comparación,
El camión nos costaría entre 490 y 150 mil dólares. Si comparamos al vehículo de España, 68 mil euros. ¿Cuántos son? Como 80 mil dólares, ¿no? Pero eso es de 100 caballos. Esto es 260 kilowatts. O sea, no está tan disparado la aproximación en la tecnología, ¿no? Llevarlo a 150 mil. Es un poco real. Ahí vemos que la información se está verificando con lo que realmente está pasando en el mundo. Vamos a ver esta parte, ya lo estamos viendo. Para ir cerrando, entonces, miren, el costo de hidrógeno. El costo de hidrógeno, ¿ok? En Japón, ¿ya? Cuesta entre Japón, Estados Unidos y Europa, cuesta entre 60 y 70 dólares, pero ¿qué pasa? Es el megawatt hora, pero es metano, ¿no? Esto viene del metano. Se espera que con la tecnología como va avanzando, llegue a 100 dólares del megawatt hora. Es lo que se espera. Los costos de hidrógeno, acá estamos comparando los procesos de electrólisis, alcalina, el PEN, el SO, ¿no? Y vemos que son similares los costos. El CAPEX, OPEX, vamos viendo acá los resultados. Queremos ver acá, importante. ¿Cuáles son las conclusiones? Por todo lo que hemos expuesto, realmente el vector energético que reemplaza al combustible fósil va a ser el hidrógeno. ¿Ok? Es un vector completamente limpio. ¿Por qué? Porque tenemos más del 70% de agua en el mundo. También tenemos que mencionar que hay un problema, ¿no? Es un problema producirlo con las renovables no convencionales, es caro. Hay que desarrollar la tecnología. España lo está haciendo porque está muy hermética la información, todavía no se libera. Pero hay un tema más importante, que es el apalancamiento. ¿Qué requerimos como Estado? Dinero para generar semejante infraestructura. ¿Cuál es el apalancamiento que deberíamos tener? Que las renovables no convencionales, sea la eólica, la solar, puedan almacenar la energía en los tanques de hidrógeno. Y eso lanzarlo al sistema interconectado nacional y con ese dinero generado, hacer el proyecto para realmente hacer el sistema de infraestructura, el sistema de abastecimiento, que es la parte más cara, que compete al Estado su participación. ¿Ok? Gracias. Gracias. ¿Preguntas? Por favor, alcancen sus preguntas para poder hacerlas a los panelistas. Un correo. ¿Está bien? No te demores. Me ha hecho correr. Si nos ¿Cómo? alcanzas, podemos ir empezando con las preguntas. ¿Cómo? 20 a 20. ¿Cómo? ¿De verdad? Yo también está chévere, yo copié tu modelo. A ver, esta pregunta es para David. La pregunta es, breve la respuesta, ¿sí? ¿En qué consiste la forma principal de la nueva resolución que fue dada por Perú acerca de la exposición? O sea, la nueva regulación del cabotaje, ¿no?, que comentabas. ¿En qué consiste? Brevemente, ¿en qué consiste esa norma? El nuevo reglamento, el nuevo reglamento llena un vacío en el cual, para empezar, desde la terminología naval, y que no estaba muy escasa, ¿no? Ahora habla en este caso de terminales para el uso de regasificación y gasificación. También manifiesta que la seguridad de estos establecimientos, y también nos habla sobre de los tipos de embarcaciones, ¿no?, que en este caso antes estaba muy suelto. Es más, la propia DICAPI carece de esta normativa, entonces con esto da lugar a que la DICAPI como autoridad marítima se actualice. Existe mucha
poca información con referente a nuestros pares acá en Sudamérica, ¿no? Si queremos comparar con Brasil, nos llevan pues bastante ventaja, ¿no? Entonces este reglamento abre la posibilidad de que se siga avanzando y se pueda apostar. Ya APM Terminals está interesada justamente con varias otras empresas en poner en práctica, ¿no?, el desarrollo del uso del gas en las embarcaciones. Gracias. Esta pregunta es para Dante Lázaro. ¿Cuáles son las limitaciones pro y contra de implementar la tecnología basada en el estudio de hidrógeno para el mercado peruano? Mira, las ventajas son incontables, ¿no? Porque es reemplazar el combustible fósil y parar la contaminación del mundo, el efecto invernadero, los cambios climáticos. Las ventajas no hay forma de contabilizarlas, porque son tan buenas. ¿Cuáles son los problemas? Los problemas son el nivel de inversión. Estamos en una etapa primaria de inversión para el hidrógeno, donde viendo los costos, imagínense, una celda que te cueste $400.000, un tanque que te cuesta $80.000, ya es inviable que llegue al sector transporte. Pero se espera, con la tecnología baje, y si usamos la parte primaria, es decir, lograr almacenar el hidrógeno de las energías renovables no convencionales, de esa forma podríamos apalancar la inversión para poder hacer las instalaciones de reabastecimiento, que son las más caras. Bien, acá hay otra pregunta, pero antes sí me parece interesante leerles el comentario porque es algo sobre el que debemos discutir en más profundidad, ¿no? Dice acá: el recurso energético más viable económicamente a corto y largo plazo en el transporte de carga es el GNL, ya que no se trata de reducir el CO2, es importante, voy a resaltar eso, ¿eh? Ya que no se trata de reducir el CO2, sino es competencia de costos, ya que las renovables no son competitivas actualmente, porque son subvencionadas en las subastas. Ya, esta pregunta era dirigida para el primer expositor, entonces me gustaría que abordes esta parte de esta pregunta, Alfredo, y yo finalmente diré complementaré con lo que tú digas, ¿no? Adelante. El CO2. Sí, claro, sabemos que es importante para el ambiente, el planeta lo necesita, pero digamos, omitamos esa parte. Solamente